La vida de Raúl Salinas de Gortari es un tapiz tejido de ambición, privilegios, escándalos y profundas luchas personales. Nacido en una familia mexicana con gran poder político, se desenvolvió en un mundo de oportunidades y escrutinio, con momentos de triunfo eclipsados por devastadoras controversias. Su historia no es solo la de un hombre atrapado a la sombra de la presidencia de su hermano, sino la de un individuo complejo que lidia con el peso de sus decisiones, las expectativas de su linaje y la incansable búsqueda de la redención en medio de la agitación personal y pública. El mayor dolor en la vida de Raúl Salinas de Gortari proviene del trágico accidente de su infancia, un evento que ensombreció su existencia y moldeó su panorama emocional. El 18 de diciembre de 1951, a la tierna edad de 5 años, Raúl jugaba con su hermano menor Carlos, entonces de 3 años, y un amigo de 8 en su casa familiar en la Ciudad de México. Los chicos, enfrascados en un juego de guerra, tropezaron con un rifle cargado que había quedado sin asegurar en la casa. En un momento de curiosidad infantil e imprudencia, uno de ellos apretó el gatillo, disparando una bala que mató a Manuela, la criada de la familia, de 12 años. Las autoridades nunca determinaron quién disparó el tiro fatal, y el incidente se consideró oficialmente un accidente, y los padres, Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari, fueron considerados moralmente responsables por dejar un arma cargada al alcance de los niños. La tragedia fue reportada en periódicos como Excelsior y La Prensa, pero para el joven Raúl fue más que un titular. Fue una herida que nunca sanó del todo. El recuerdo de la muerte de Manuela lo atormentaba, arraigando un sentimiento de culpa y pérdida que perduró hasta la edad adulta. A menudo se preguntaba cuán diferente habría sido su vida si ese momento no hubiera ocurrido, si no hubiera sido parte de un juego que terminó en una tragedia tan irreversible. El peso de este suceso se vio agravado por el escrutinio público que le siguió, ya que la prominencia de la familia Salinas convirtió el incidente en tema de especulación susurrada en la sociedad mexicana. Raúl cargó con este dolor en silencio. Rara vez hablaba de él, pero sus allegados notaron cierta melancolía en su mirada, un reconocimiento silencioso de una inocencia infantil perdida demasiado pronto. Esta tragedia se convirtió en un momento decisivo, que influyó en su cautelosa actitud ante la vida y en su lucha por demostrar su merecido rescate en un mundo que juzgaba rápidamente el legado de su familia. La carrera de Raúl fue una combinación de logros intelectuales, dedicación profesional y controversias que finalmente definieron su imagen pública. Ingeniero civil de formación, se graduó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, una prestigiosa institución que sentó las bases de su mente analítica. Su trayectoria académica lo llevó a Francia, donde obtuvo 2 maestrías, una en planificación del transporte por la École Nationale des Ponts et Chaussées y otra en evaluación de proyectos de desarrollo industrial por la Université de París. Estas credenciales lo consolidaron como un profesional capaz y regresó a México con la ambición de contribuir al desarrollo del país. De 1970 a 1978, fue profesor en su alma mater, impartiendo cursos de métodos de investigación y aprendizaje, evaluación de proyectos y planificación. Sus alumnos lo recordaban como un educador meticuloso, apasionado por la infraestructura y su papel en el progreso económico, aunque algunos destacaron su actitud reservada, como si siempre tuviera presente el peso de su apellido. La vida profesional de Raúl se extendió al servicio público, donde ocupó importantes cargos en la Compañía Nacional de Subsistencia Popular, CONASUPO. Como gerente general del sistema de distribuidoras CONASUPO, SADCB, DICONSA, y director de Planeación y Programación Presupuestaria, trabajó para mejorar los sistemas de distribución de alimentos
para las comunidades marginadas de México. Estos roles no eran meramente burocráticos, requerían una visión estratégica para abordar la pobreza y los desafíos logísticos en un país marcado por las disparidades económicas. Durante una década, de 2009 a 2019, se desempeñó como director general adjunto de Grupo IUSA, una importante firma mexicana de ingeniería, y posteriormente se convirtió en asesor de la presidencia del grupo en agosto de 2019. Sus contribuciones a la empresa incluyeron la supervisión de importantes proyectos de infraestructura, aprovechando su experiencia para mejorar el panorama industrial de México. También se desempeñó como investigador visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California de 1992 a 1993, un cargo que le permitió explorar políticas económicas transfronterizas, consolidando aún más su reputación como pensador en su campo. Sin embargo, la carrera de Raúl se vio empañada por escándalos que eclipsaron sus logros profesionales. El más significativo fue su arresto en febrero de 1995, ordenado por el presidente Ernesto Zedillo, acusado de orquestar el asesinato de su excuñado, José Francisco Ruiz Massieu, figura prominente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y rival político. Ruiz Massieu, quien había estado casado con Adriana, la hermana de Raúl, fue asesinado en 1994, y Raúl fue acusado de ser el autor intelectual del crimen. El juicio fue un espectáculo mediático, con acusaciones de venganzas políticas y corrupción acaparando los titulares. Raúl mantuvo su inocencia, pero las pruebas, incluyendo testimonios de testigos y discrepancias financieras, llevaron a su condena en enero de 1999. Fue condenado a 50 años de prisión, posteriormente reducidos a 27 años y medio, y pasó más de una década tras las rejas en un centro de alta seguridad. La dura experiencia fue un profundo fracaso, no solo profesional, sino también personal, ya que lo alejó de parte de su familia y manchó aún más el nombre de Salinas. Hubo noches en prisión en las que Raúl, solo en su celda, lloraba en silencio, abrumado por la traición de antiguos aliados y el dolor de estar separado de sus hijos, Juan José y Mariana. La idea de que su hijo e hija crecieran sin su presencia era una agonía recurrente, un fracaso que dolía más que cualquier revés profesional. Otro golpe llegó en noviembre de 1995, cuando la esposa de Raúl, Paulina Castañón, y su hermano, Antonio Castañón, fueron arrestados en Ginebra, Suiza, al intentar retirar $84 millones de una cuenta que Raúl mantenía bajo un alias. Un informe de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos reveló que Raúl había transferido más de $90 millones fuera de México entre 1992 y 1994, mediante complejas transacciones facilitadas por Citibank. Los fondos, sospechosos de estar vinculados al narcotráfico, fueron congelados y las autoridades suizas posteriormente devolvieron $74 millones a México tras determinar que 66 millones fueron malversados. El escándalo pintó a Raúl como un símbolo de la corrupción, un hombre que presuntamente explotó la presidencia de su hermano para beneficio propio. Aunque fue exonerado de los cargos de enriquecimiento injusto en julio de 2013, cuando un tribunal ordenó la devolución de $224 millones y 41 propiedades, la percepción pública de que su riqueza era ilícita persistió. Los esfuerzos de Raúl por limpiar su nombre fueron incansables, lo que implicó incontables horas con abogados, redactando declaraciones y enfrentándose a medios hostiles. Estas luchas a menudo lo dejaron emocionalmente agotado, y admitió ante sus confidentes que las acusaciones le parecían una traición a su dedicación de toda la vida al progreso de su país. Los logros de Raúl
a menudo se vieron eclipsados por las controversias, pero fueron significativos por sí mismos. Sus logros académicos, incluyendo su doble maestría en prestigiosas instituciones francesas, lo distinguieron como uno de los intelectuales más destacados de México. Su trabajo en Conasupo y Diconsa contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades marginadas. Una misión que se tomó en serio, impulsado por el deseo de marcar una diferencia tangible. Su paso por Grupo IUSA demostró su capacidad para liderar proyectos de ingeniería complejos, desde infraestructura de transporte hasta desarrollos industriales, lo que le valió el respeto de la industria. Raúl también era un hábil jinete, una pasión que lo enorgullecía. En 1971 formó parte del equipo ecuestre mexicano en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, y en 1972 ganó el Campeonato Nacional de Salto, testimonio de su disciplina y espíritu competitivo. Estos momentos de triunfo, aunque menos publicitados que sus escándalos, fueron luces en una carrera a menudo envuelta en la oscuridad. La incansable búsqueda de Raúl fue labrar un legado distinto al de la presidencia de su hermano Carlos. Se esforzó por ser reconocido como un profesional capaz, no solo como el hermano de un presidente. Sus esfuerzos académicos y profesionales estuvieron impulsados por la necesidad de demostrar su valía, de salir de la sombra de la dinastía política de la familia Salinas. Invirtió años en educación y servicio público con la esperanza de dejar huella a través de la infraestructura y el desarrollo económico. Sin embargo, el escrutinio constante y las acusaciones de corrupción hicieron que esta meta fuera difícil de alcanzar. Raúl también buscó la redención personal, especialmente después de la tragedia de 1951. Les confesó a sus amigos cercanos que quería vivir una vida que honrara la memoria de Manuela, contribuir a la sociedad de una manera que pudiera expiar el accidente que lo atormentó. Esta búsqueda no estuvo exenta de lágrimas. Hubo momentos en que el peso de la difamación pública y la culpa personal lo hicieron caer de rodillas, solo en su estudio, lidiando con el temor de que sus esfuerzos nunca fueran suficientes. La vida amorosa y el matrimonio de Raúl estuvieron marcados por la devoción y la turbulencia, reflejando las complejidades de su vida pública y privada. Se casó con Paulina Castañón, quien se convirtió en su compañera tanto en la vida como en la controversia. Su relación comenzó en una época de relativa estabilidad, cuando la carrera de Raúl estaba en ascenso, y compartían la visión de construir una familia basada en el apoyo mutuo. Juntos, tuvieron 2 hijos, Juan José y Mariana, quienes se convirtieron en el centro del mundo de Raúl. Era un padre cariñoso, que solía pasar horas jugando con sus hijos o enseñándoles sus pasiones, como la ingeniería y la equitación. Sin embargo, el incidente de Ginebra de 1995, donde Paulina fue arrestada por intentar acceder a las cuentas ocultas de Raúl, tensó significativamente su matrimonio. La humillación pública y las batallas legales pusieron a prueba su vínculo, con Paulina apoyando a Raúl durante su encarcelamiento, aunque no sin momentos de tensión. Raúl reflexionó más tarde que esos años fueron de los más difíciles, pues temía perder no solo su libertad, sino también el amor de su familia. La lealtad de Paulina fue una fuente de fortaleza, pero también trajo consigo sus propias dificultades, ya que se enfrentó al escrutinio mediático. La mayor pena de Raúl en su matrimonio fue el dolor que, sin querer, les causó a Paulina y a sus hijos debido a sus problemas legales. En una ocasión, en privado, se derrumbó, confesándole a un familiar que la idea de que sus hijos leyeran titulares sobre los presuntos delitos de su padre era insoportable. A pesar de estos desafíos, Raúl y Paulina trabajaron para reconstruir su relación tras su liberación en 2005, centrándose en su compromiso compartido con sus hijos y la esperanza de una vida más tranquila. Calcular el patrimonio neto de Raúl Salinas de Gortari
es difícil debido a la falta de transparencia en los registros financieros y a las controversias en torno a su patrimonio. Durante la década de 1990, las investigaciones revelaron que Raúl había amasado una fortuna estimada en cientos de millones de dólares, con 90 millones de dólares rastreados a través de cuentas en Londres y Suiza. El fallo judicial de 2013 le devolvió 224